Es mejor vivir en el infierno con un sabio de palabras duras que habitar el cielo con 10 mentirosos de palabras dulces. De hecho, la mayoría de las personas prefieren los halagos a la crítica inteligente. Niegan indignados cualquier pizca de verdad a un análisis que los muestre bajo una luz desfavorable. Hoy te quiero compartir hábitos silenciosos que pueden estar destruyendo varias partes de nuestra vida sin nosotros darnos cuenta. En mi caso lo estaban haciendo, pero estaban muy ocultos. Esto para mí fue una sesión con Paramahansa Yogananda en toda regla, porque fueron cosas que en un día de forma aleatoria fueron cayendo como cascadas y todas eran verdad, todas eran reales. Y a mí me encanta, entre más en crisis entro cuando escucho este tipo de situaciones, sé que así, en la misma proporción de la incomodidad que siento al escucharlas, así me pueden ayudar a rectificar el camino, y vaya que lo han hecho y lo siguen haciendo. La primera es justamente alrededor de esto, y fue un bálsamo incómodo, pero un bálsamo. Dice: es mejor vivir en el infierno con un sabio de palabras duras que habitar en el cielo con 10 mentirosos de palabras dulces. De hecho, la mayoría de las personas prefieren los halagos a la crítica inteligente. Niegan indignados cualquier pizca de verdad a un análisis que los muestre bajo una luz desfavorable. Algo que a mí me ha ayudado este es uno de los hábitos quizá más arraigados en la conciencia, que trabajan a un nivel muy silencioso y nos hace irnos condicionando a ciertos ambientes, a ciertos textos, a ciertas personas, y sobre todo aquí en la parte espiritual, que simplemente son bálsamos. Te cuento una historia. En los primeros caminos que yo me aventuré, que tenía esta curiosidad espiritual, los primeros todos eran bálsamos al ego. Todos eran: oye, fuiste no sé qué en vidas pasadas y lo grande que eres. Oye, tú tienes muchísima luz. Y, ojo, disclaimer, el alma es puramente luminosa, es eterna, y bien lo dice el Bhagavad Gita. El alma es perfecta. Nuestro trabajo es descubrir esa perfección. Pero ciertos ambientes que esto venía de un servidor. Yo estaba condicionado con ese ego. En muchas cosas, esto sigue siendo un trabajo para mí. No te creas que ya tengo maestría de este tipo de cosas. No, es un trabajo constante. Pero antes estaba mucho peor. Obviamente las cosas en mi vida no cambiaban porque yo seguía siendo exactamente el mismo, solo con un poquito más de soberbia y con conocimiento, según esto. Entonces, el nivel de frustración se incrementó, porque mi vida seguía siendo un auténtico caos en todo lo demás, pero según espiritualmente ahora ya era Cuando empecé a darme cuenta de todas estas cosas, lo primero que salió alrededor de las vidas pasadas fue alguien muy sabio me dijo: te irías para atrás si supieras. No hablo nada de lo positivo, no me dijo: oye, te estuvieron engañando, no, ni siquiera, ¿no? Pero me dijo: cosas muy buenas seguro hay, muy, muy buenas. Pero probablemente te irías para atrás, se iría usted para atrás si a su conciencia vinieran las memorias de las atrocidades o del sufrimiento que cometió en el pasado. Me dio un abanico de opciones para no intentar sacar ningún tipo de conclusiones, pero fueron un montón de cosas que dije: pues sí, por algo estoy aquí. Lo siguiente que cayó en ese mismo día, en ese mismo punto, que reveló otro de los peores hábitos. La pereza es una de las mayores maldiciones de la humanidad. No solo destruye tu prosperidad y tus logros materiales, sino que es destructiva para la expresión divina de tu alma. Si desde el principio de tu vida siempre quieres que las cosas sean fáciles, entonces estás acabado. Esa es impopular, pero yo sonrío porque lo he visto en todos los periodos de mi vida, cada que la pereza se ha asomado a esta. Y no solo se ha asomado, sino que ha llegado, se ha sentado al lado conmigo y me ha mantenido ahí durante buena cantidad de tiempo. Te puedo decir que significa estar acabado a voluntad. A voluntad propia, renunciar a las facultades superiores, a las facultades divinas, a mi creatividad. Yo me considero una persona que tiene pues algo de creatividad, pero hace unos años
decía, no, eso de creatividad, no, yo soy cero creativo, porque la tenía súper enterrada. Mi creatividad estaba completamente enterrada a manos de la pereza. Todas esas cualidades divinas y puras estaban sumergidas en pereza, en ignorancia. Y simplemente estaba entregado al abuso de mis sentidos, a esa estimulación, porque tenía la bandera de que esta vida a mí me había tocado una vida fácil, y lo justificaba a múltiples niveles intelectuales e incluso espirituales, que alguien me decía, oye, ya ponte a hacer algo. No, porque y podía justificar mi propia indolencia y pereza. Y fueron años que se perdieron. Hoy elijo aprender de ellos, entonces no fueron en un 100% perdidos, pero te cuento esto porque la pereza es en efecto uno de los mayores venenos en nuestra vida. Que todas las cualidades lindas, las ideas, la voluntad, la creatividad que te fue dada puede que esté siendo enterrada por pura pereza, y tú puede que te estés convenciendo por esa bandera de una vida fácil, incluso con argumentos espirituales, puede que estés crucificando las cualidades más lindas que te regaló la vida, que te regaló la divinidad, para que las trajeras aquí a expresarse. Lo que lleva a la siguiente. En cuanto aceptas las limitaciones de las condiciones externas y de los aguafiestas, tu creatividad y tu voluntad de triunfar quedan completamente paralizadas. Pregúntate si esto es cierto. Observa cuáles son las circunstancias externas que puedes estarle atribuyendo algún estado de parálisis en cualquier área de tu vida, y mira las personas que te están conduciendo o que te están fomentando un estado de parálisis. Y si es el caso, yo te recomendaría retirar de ahí tu atención y tu tiempo. A veces es tan simple como reorientar tu atención y tu tiempo, porque el medio ambiente generalmente es más poderoso que tu fuerza de voluntad, pero es muy simple. Simplemente tienes que dirigir tu atención hacia un sitio completamente distinto. En mi caso fue decir, ok, he estado dependiendo por mucho tiempo de las circunstancias externas, he estado dejando que el mundo me ponga sus reglas y simplemente dejarme llevar hacia donde no quiera. Pero constantemente me hallaba en estados, en lugares, en formas de vida que no me aportaban nada, sino todo lo contrario. Y en ese momento observé cómo dependía de las circunstancias externas, y miré mala alimentación mental, no necesariamente una persona, pero ruido y alimentación mental negativa. Si estás dentro de Aurora sabes perfectamente bien a qué me refiero, y si no, échale un ojo a Meditananda al módulo 2, porque es muy importante que está entrando a nuestra mente, especialmente si tú notas este diagnóstico, que tu creatividad y tu voluntad de triunfar en el área que le pongas, lo que para ti sea triunfar, si esto está paralizado, pon atención. ¿Qué tanto está tu mente puesta en circunstancias externas y escuchando esos cantos de sirena a modo de aguafiestas? Es otro factor que cambió la vida. Yo lo llevé al extremo, honestamente, porque yo me aislé como 3 meses. Vi lo quizá envenenado, no sé si es un poco radical ponerlo, pero lo envenenada que estaba mi mente, y tuve la oportunidad, y a mí me ayudó mucho. No estoy diciendo que esto es para todos, aquí ya cada quien va haciendo lo que corresponde a nuestro contexto, pero para mí fueron 3 meses, no de aislamiento total, hacía lo necesario externamente hablando, pero la mayoría de mi tiempo lo pasaba a solas, e incluso los días martes no hablaba para nada. Eso de no hablar los martes se extendió yo creo que un año completo, pero fue oro para mí. Fue oro para mí. Y la siguiente es cuando uno empieza a agarrar cierta atracción, que lo vimos también en uno de los videos pasados. Cuando empiezas a agarrar cierta atracción, esto es lo que nos sigue, si no obligado, por lo menos para mí siguió con precisión increíble. Es muy común pensar que sabes más que los demás.
pero es de tontos tratar a otros como si estuvieran equivocados. Siempre hay alguien que sabe más que tú. Las personas verdaderamente grandes nunca creen saberlo todo. Analizan y comparan su juicio con el de los demás. En el sendero espiritual, movidos por esa motivación, por todas las cosas que van haciendo sentido, porque estamos aprendiendo mucho, porque sabemos 3, 4 cosas que pueden no ser de que la mayoría puedan conocerlas. En automático el ego se disfraza de espiritual, se pone la túnica, simbólicamente hablando, el ego es el que hace esto, se pone esa túnica, se disfraza y va a lo suyo. Pero ahora ya es espiritual. Antes solamente estaba en la fiesta, te hablo de mí, pero ahora ya tiene la túnica espiritual. ¿Pero por qué digo que es el ego quien se disfraza? Porque siempre va a haber en pos de lo limitado. En otro video yo le hice una carta al ego para tratar este tipo de cosas y se las compartí igual en la cueva de la inspiración. Y por cierto, si todavía no estás en la cueva de la inspiración, si este tipo de videos te gustan, te recomiendo los correos porque son así de prácticos. Les puedo compartir en tiempo real situaciones del estilo que me toca vivir, con la esperanza de que ustedes puedan utilizarlas para mejorar en todos los aspectos de su vida. Es completamente gratuito y te puedes registrar aquí abajo. Le hice una carta en donde le preguntaba con un poquito de picardía, oye, ¿cómo le haces para controlar todas esas células? ¿Cómo le haces para defender con tu sistema inmune? ¿Cómo le haces para digerir al mismo tiempo que estás orgulloso de todo esto que estás aprendiendo? Explícame cómo digieres. ¿Qué es esa energía que te está sosteniendo y que sostiene a todas las células? ¿Cómo le haces? Y es un automático como que te devuelve a la realidad. Uno de los ingredientes básicos es la humildad. Y si yo constantemente estoy intentando crecerme por encima de alguien más y decir yo ya sé todo, yo ya sé mucho, yo ya soy esto o aquello, estoy sin darme cuenta haciendo a un lado esas cualidades espirituales más puras y expansivas en el sendero espiritual. Pero la siguiente: el adulto que vive sin cultivar y emplear sus poderes innatos de sabiduría encuentra inexorablemente que el reino de su cuerpo y mente es invadido por los insurgentes de los deseos erróneos, hábitos destructivos, el fracaso, la ignorancia, la enfermedad y la infelicidad. Y yo te digo, a todo eso le doy palomitas porque me tocó en mayores y menores magnitudes. Me contó cómo había sido mi vida. Y el que me hubiese contado con tanta precisión en 4 líneas cómo había sido mi vida, lo que había experimentado, me hizo con mucha mayor determinación seguir la alternativa del sendero espiritual, que era una vida de humildad, de intentar practicar, someter a prueba lo que iba aprendiendo. Porque una vez que lo vives, esta frase de la película que todos han visto, estoy seguro, de Matrix, cuando Morfeo se para a platicar con las personas y les dice: estoy aquí con esta seguridad, y lo estoy parafraseando, pueden buscar la cita textual. Estoy aquí con ustedes parado con esta confianza, no por los sueños que tengo, no por lo que veo allá al futuro, sino por lo que está detrás de mí, por los pasos que he dado. Y hay muchas cosas, de ideas que puedes dar, de teorizar lo que quieras, pero nunca nadie te va a poder negar lo que has vivido. Y para mí esto fue una experiencia linda, porque todo esto, insisto, que se dio el mismo día y como cascada. No sé si el orden en el que te lo estoy compartiendo ahorita fue cuando me pasó, pero por eso decidí agruparlo y guardarlo a modo de recordatorio, y por eso te lo comparto ahorita, por el bien que me ha hecho. Incómodo, pero ha sido un bien muy grande, un bien muy superior a la comodidad que he experimentado en mi vida. Cuando puedes, por lo menos a este nivel, decir la verdad acerca de ti mismo, que te digo, para mí fue un check, de forma muy natural. Si esto aún se tiene que hacer ese trabajo de limpieza, pero de forma muy natural, la mente se ve predispuesta a esas cualidades superiores, a abrirnos a ellas, a empezar a cultivarlas. Es decir, ya hice todo esto,
ya vi cómo está descrito y efectivamente fue lo que experimenté. Fue fracaso, fue hábitos destructivos, ignorancia, enfermedad y por supuesto que infelicidad. Y fue la receta. Hice esto y me dio igual, fue como una ecuación que resolví en mi propia vida. Por lo tanto dije, esto otro, estas alternativas, las cualidades divinas, la meditación, cuidar, nutrir el cuerpo, nutrir la mente, practicar todo esto que tiene el sendero espiritual, ok, no es fácil, no es popular, no es pedir esa vida fácil, pero llámese lo otro. Por lo tanto hubo esa predisposición, esa apertura a algo que me ha cambiado y me sigue cambiando la vida. Pero manteniendo las alarmas de que esto, si lo dejas, puede regresar, ¿no? Es bien importante. Pero sigue. Si te gustaría que llegara a más personas este video, puedes dejar un like o compartirlo o hacer las dos cosas. Pero sigue. El hombre que siempre está inquieto y que nunca medita cree que está bien, porque se ha acostumbrado a ser un esclavo de sus sentidos, pero se da cuenta de su verdadera y trágica situación en cuanto intenta calmarse. Es entonces cuando se encuentra con la feroz resistencia de sus propios malos hábitos. Otras 4 líneas que viví en un 100%. Decía, qué difícil es esto de meditar. Seguro es por el TDA, buscando las circunstancias externas. Y estuve a punto de abandonarlo porque decía, qué difícil es esto, no se puede, qué cosa tan complicada. Pero cuando me encontré estas palabras, fue simplemente hay una razón mucho más profunda. No es que yo no pueda meditar, es que llevo años programando mi mente, programando mi cuerpo para comportarme de cierta manera. Si de forma abrupta intento hacer algo que es diametralmente opuesto, por supuesto que voy a encontrar un montón de tensión. ¿Qué necesitamos hacer? Reducirle la voluntad, reducirle la atención a ese tipo de perturbadores físicos y mentales y poco a poco ir dando entrada a estas cualidades que nos van a ayudar, que van a servir de soporte a instaurar en este caso una cualidad meditativa, porque todos podemos hacerlo. Yo estoy convencido, he visto a un montón de gente que como yo han llegado al sendero espiritual de que no, qué difícil es eso, no se puede, con práctica, con atención a estas cosas, pero sobre todo algo para mí un disclaimer es la devoción. Para mí se oye simple, pero decirle a Dios, ayúdame porque no tengo idea cómo seguir, guíame tú, yo no tengo ni la fuerza ni la voluntad que decirte la concentración para hacer todo esto, guíame, entablar esa conversación y esa relación con la divinidad a mí me ha ayudado creo que mucho más de lo que podría articular aquí en este video. Entonces siento que eso para quien la resuene hace toda la diferencia en nuestra vida. Pero cualquiera que sea el caso, no te dejes de engañar por decir yo no puedo o para mí es difícil por esto y por esto otro. Te digo, todas estas líneas que hemos visto creo que son una receta muy, muy linda y muy práctica. Si nunca lo has hecho, es normal que las primeras veces, los primeros meses, los primeros años incluso, no sea una caminata en el parque. Pero que eso no creas que no estás progresando, no creas que no estás avanzando. Y cuando menos quieras hacer tu práctica espiritual, tu meditación es cuando más lo necesitas hacer. Y el que, insisto, no te dejes engañar y decir, no, esto no está funcionando porque mi mente está para todos lados. Ese ejercicio de sentar al cuerpo, de dirigir la mente por lo menos unos segundos al inicio y después se va la mente y después la regresas. Ese ejercicio de tensión te está ayudando como no tienes una idea, mucho más que dejarnos ir por el tobogán de la vida sin ningún tipo de resistencia, cultivar todo eso que ya sabemos que nos hace sufrir. No te dejes engañar y no te rindas en hacer tus esfuerzos espirituales, porque tarde o temprano sí quedan sus frutos, más creo que temprano que tarde. Pero a veces también necesitamos cultivar la paciencia, porque dependiendo de las otras cosas todo es inmediato. Quiero ver una serie, nos sentamos y podemos ver todos los capítulos. Antes, cuando yo veía mis series, había que esperar por lo menos una semana entre uno y otro capítulo. Hoy es todo de golpe y en una madrugada puedes verte 17 cosas. Y cerramos con broche de oro, porque tiene que ver con esto.
Ten un poco de compasión y comprensión por tus debilidades que son herencia natural de los mortales. Este es el argumento más fuerte de los astutos hábitos para mantenerte en sus garras. No se te pide que te quedes ciego o sordo, sino que quites de raíz a los malos hábitos y desalojes a los enemigos que mantienen tu alma prisionera. No va de forzarnos a dejar de sentir, a dejar de experimentar lo que la vida en su curso nos va dando. Es detectar las causas que nos hacen depender de una conciencia limitada y dirigirla de forma sutil en lugar de decir, no, pues sí, este soy yo. Te digo por lo menos lo que yo he hecho. Sí, este soy yo, así soy yo, pues ni modo. Bueno, ahí voy poco a poco. Hay un momento para tener compasión, pero ese momento para tener compasión de nosotros es cuando lo estamos intentando. Cuando tú lo estás intentando decir, bueno, ahí voy y sigo, pero no una compasión equivocada, que es a la que se refiere aquí Paramahansa Yogananda, de justificar nuestras acciones. Es dura, es intensa, pero creo que a mí me ha ahorrado años. Simplemente es identificar, esto es un mal hábito. Si ya me equivoqué, intento aprender algo al respecto para mejorar, pero no trato de justificar ahora mismo los hábitos, porque si los empiezo a justificar, los voy a integrar a mi vida y va a ser mucho más difícil sacarlos. Y si ya sé que es algo que me da sufrimiento, ¿para qué lo querría tener ahí? Es difícil y requiere esfuerzo, pero si podemos tener compasión cada que estamos así. Si estamos haciendo un esfuerzo genuino, creo que eso sí es digno de decir, lo estoy intentando. Tengo mucho trabajo por hacer, pero lo estoy intentando y lo voy a seguir intentando y no voy a dejar de intentarlo. Creo que eso, al contrario, empodera, pero nunca justificar cuando es algo que me está haciendo daño. Y esto es contigo, esto es con uno, ¿no? Acá te recomiendo mucho irte a ver este video, es de Shiva, que va mucho alrededor de esto, pero a través de una muy bella historia. Acá te lo dejo.